En la última semana del ministerio de Jesús sobre la tierra, vimos la entrada del Señor a Jerusalén. Hoy quisiera hablarte de cuando Jesús echa a los mercaderes del templo. Este texto se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, y vamos a leer del verso 45 al 47. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matar a Jesús y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchando lo que decía. Vemos acá un acontecimiento muy importante. Vemos a un Jesús que entra al templo y comienza a observar. Recordemos que está todo en el ambiente de la Pascua. La Pascua de los judíos era el recuerdo de cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Ellos festejaban la Pascua recordando que un día habían sido esclavos en tierra de Egipto y que Dios con grandes milagros los había sacado de ahí. Dios los llevó al desierto y en el desierto Dios establece leyes, mandamientos para que este pueblo fuera un pueblo apartado, separado para Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. Y acá vemos a Jesús que entra al templo, al lugar de adoración, al lugar donde estaba representada la presencia de Dios, y ve aquí gente que vendía cosas. ¿Pero qué vendían? Él ve gente que está vendiendo animales para los sacrificios que debían ofrecer. Pero estos animales, antiguamente la persona que pecaba debía presentar como ofrenda un animal como expiación por su pecado. Pero como los israelitas, por todas las invasiones que vivieron, estaban muchos fuera de Jerusalén, ellos no podían venir con un animal de lejos para presentarlo en el templo como sacrificio. Por tanto, el templo se había convertido en un lugar donde se vendían los animales para los sacrificios. Los animales para el sacrificio tenían que tener ciertas cualidades, y los que estaban en el templo al parecer las cumplían. Por eso las personas que venían, judíos de otras partes, a presentar sacrificios, ellos tenían que pagar, comprar esos animales en el templo. Entonces, vemos acá que Jesús, cuando entra y ve este desorden, ve gente vendiendo un animal por aquí, vendiendo un animal por allá, cambiando dinero en la casa de Dios, cambiando dinero extranjero a la moneda que se está utilizando en ese momento para poder comprar el animal. Vemos que se produce un cierto sobrevalúo de los animales. ¿Por qué razón? Porque la gente que venía de afuera no sabía cuánto le iba a costar una oveja, cuánto le iba a costar una paloma, y el que estaba en el templo se aprovechaba de eso y excedía el valor a tal punto que era una estafa. Entonces, cuando Jesús entra al templo, ve que todo lo que debía ser el templo como un lugar de oración, como un lugar de adoración, se había convertido en un lugar para estafar a aquel que quería presentarse ante Dios para ser limpio de su pecado y para ofrecer a Dios adoración. Por eso Él se enoja y dice: ustedes han convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. ¿Por qué razón? Porque se aprovechan del adorador, se aprovechan de aquel que quiere venir a ofrecerle a Dios el perdón, que quiere venir a ofrecerle a Dios su arrepentimiento y su adoración.
No vemos aquí a un Jesús que desparrama todo y que rompe todo, no, vemos a un Jesús que los está reprendiendo, que les está diciendo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. En ese momento, el sumo sacerdote era Caifás y Anás. Uno era el suegro y el otro era el yerno. Y esta situación que se da de Jesús, de decir que ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones, no era algo nuevo. Habían ya rabinos que habían hecho lo mismo y que habían denunciado que los hijos de Anás tenían almacenes donde vendían estos animales. Esto era un negocio familiar de los sacerdotes que le vendían a la gente, al adorador simple que llegaba a ofrecer su adoración a Dios, le vendían a un precio sobrevaluado, un sacrificio, con lo cual se enriquecía esta familia y se dice que alrededor de $40,000 a $50,000 en moneda actual podrían ganar con todo esto. ¿Cómo no se va a enojar Jesús al ver que lo santo, que lo puro, que el lugar que representaba la presencia de Dios, donde la persona iba a encontrarse con Dios en la manera más humilde de presentar un sacrificio pidiendo perdón y también un sacrificio de agradecimiento, se había convertido en un lugar para enriquecer a los sacerdotes? Y acá vemos un encaro directo de Jesús contra los religiosos de ese tiempo, sacerdotes, escribas, fariseos, sobre ellos, porque Jesús enseñaba diariamente en el templo. Pero estos sacerdotes, estos escribas, estos fariseos, ya procuraban matar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ante el pueblo les había dicho que eran ladrones, que estaban jugando con lo santo, con lo sagrado. Y hoy en día me pregunto, ¿no sucede lo mismo? ¿No vas tú a un lugar con sinceridad a buscar a Dios, a entregar tu corazón a Dios y te encuentras metido en una cueva de ladrones donde te sacan todo tu dinero, donde te sacan toda tu confianza? Pero que eso no sea un impedimento para que te puedas acercar a Dios verdaderamente. Dios no es ladrón. Dios no necesita nada de ti, porque Él se dio todo por ti. Y en esta Semana Santa, mis queridos, quiero que recuerdes que Dios se entregó completamente por ti para que tú no fueras esclavo de la religión, para que tú no fueras esclavo de ningún ladrón que se hace llamar como se quiera hacer llamar en representación de Dios, pero que no hace lo que Dios manda. Que esta Semana Santa tu corazón y el de tu familia se vuelque hacia Dios y tú entiendas que seguir a Cristo no es seguir una religión. Seguir a Cristo es seguirlo a Él, seguir sus enseñanzas, seguir sus principios, seguir sus mandamientos. Es obedecerle y es vivir en obediencia hacia Él. Por tanto, si lo que hago no agrada a Dios, debo pedir perdón, debo arrepentirme y debo mirarlo hacia Él. A ti y a mí no nos costó nada la salvación, porque es por gracia, es un regalo de Dios. Pero a Jesús le costó todo. A Jesús le costó todo. Tú no tienes que pagar nada para acercarte a Cristo. Tú no tienes que ofrecer nada. Solamente tienes que entregar tu voluntad y tu obediencia hacia Él, hacia sus principios. Y te digo algo, en ninguna religión vas a encontrar satisfacción, porque todas las religiones tienes que dar algo para acercarte a Dios. Todas son por obras, salvación por obras. Pero el cristianismo es salvación por gracia. La obra fue de Cristo. Tú recibes la salvación por gracia.
Que esta Semana Santa no sea igual a todas las que has vivido. Que esta Semana Santa puedas meditar en esto. Puedas meditar en el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí para que fueras libre de la esclavitud del pecado. Te invito a vivir en obediencia a Él. Que sea de mucha bendición este audio para ti. Y quiero terminar con una oración. Padre bueno, tú que eres fiel, yo te pido, Señor, en este momento, que tú puedas sanar toda herida en cada corazón que ha sido estafado por profesionales de la fe, por aquellos que han querido aprovecharse del deseo sincero de buscarte. Sana esos corazones, sana esas vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y te pido que tú te acerques a cada uno de aquellos que con corazón sincero te buscan y puedan encontrar en esta Semana Santa en ti la salvación, en ti la paz. En el nombre de Jesús. Amén. Que seas muy bendecido y muy bendecida en este tiempo.